Hola a todos y todas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un segundo programa acá de Recuperemos en Cuarentena. Vamos a hablar hoy en día de la salud mental y los tips que nos vienen a dar para poder identificar las problemáticas o las principales problemáticas que afecten a nuestra población a causa de esta cuarentena. Así que vamos a esperar que se empiece a conectar un poco la gente y comenzamos con el programa. Tenemos dos grandes invitados, así que ahí esperemos que se puedan ir conectando. Ya estamos en vivo, esperamos que se vayan conectando. Vamos a dar las últimas ajustes de sonido. Concéntrate para la carrera. Concentrarte es lo que necesitas. Tienes que descansar. Tienes razón. Voy a tomar un descanso. Tienes razón. Voy a tomar un descanso. Ya, como les decía, vamos a comenzar en breves minutos. Estamos esperando a que se empiece a conectar la gente, compartir el link un poco más. Volvemos a un segundo programa de Recuperemos en Cuarentena. Hoy el tema que nos convoca es hablar sobre la salud mental, las formas de poder protegerla, de poder cuidarnos entre todos y todas, de cuidar a nuestros niños, cómo afecta la cuarentena, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, y además también al resto de la población, que yo creo que es fundamental. Contamos con dos grandes invitados el día de hoy, que los vamos a proceder a presentar próximamente, que es Patricia Espinosa, y es psicóloga, también vecina de Los Espejos, y esperamos que cuenten, bueno, también queremos resolver todas las dudas que aparezcan en ustedes, así que vamos a estar viendo cada una de las cosas. Ya, cualquier duda, consulta que tengan que hacerle a nuestra psicóloga, a nuestro trabajador social, vamos a estar con Omar Moreno, quien va a explicar también cómo ha sido el efecto de esta cuarentena desde el punto de vista social, qué ha pasado con los índices de violencia intrafamiliar y también cómo medidas que se pueden adoptar para poder solucionarlo y también la aplicación de las mismas leyes que hemos visto que se han aprobado en los últimos tiempos. Ya, así que en breves minutos comenzaremos, les damos la bienvenida y esperemos que les agrade. Bueno, comenzaremos. Démosle una fuerte bienvenida en este siguiente programa a, tal como les había mencionado, una gran compañera, una vecina de acá de la comuna. Ella es psicóloga de profesión, también muy comprometida con la labor social. Así que démosle la bienvenida a Patricia Espinosa, quien va a ser nuestra psicóloga del día de hoy, que nos va a hablar sobre las formas de salud mental. Aquí ya la tenemos en línea, le damos una bienvenida a Patricia y además vamos a contar con
la presencia de Omar Moreno, él es trabajador social también de acá con nosotros, colaborando constantemente acá en la comuna. Dos grandes profesionales, le vamos a dar la bienvenida. Bueno, un fuerte saludo para ustedes, chiquillos. Muchas gracias por estar acá en este programa de Recuperemos en Cuarentena. Yo creo que es agradable contar con profesionales que vengan a ayudar y sobre todo entregar tips y consejos de lo que puede ocurrir dentro de nuestras casas. O sea, tenemos vecinos y vecinas que se pueden encontrar en diversos problemáticas por la salud mental y yo creo que es fundamental que hoy en día contemos con una asesoría de gente que sea profesional en el rubro y sobre todo también sepamos cuál es la arista social y cómo afecta a la sociedad este tipo de pandemia. Vamos a comenzar con Patricia Espinosa. Bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá y partimos contigo. Ya, muchas gracias, Jaime. La verdad es que es un agrado poder compartir acá con Recuperemos, obviamente, con los vecinos, con las vecinas. Y bueno, estamos en un momento de la historia, digamos, que no era esperado para nada. O sea, tuvimos un estallido, tuvimos ahora un tiempo como de descanso, entre vacaciones, seguir trabajando, y de repente se nos viene coronavirus. Y evidentemente se genera un cambio de rutina, una incertidumbre hacia el futuro, sentimos como que se paralizó todo, que es difícil de procesar también porque, bueno, algunos pueden estar en la casa, otros no, se agudizan las contradicciones sociales. Vemos también un poco de dificultad, o sea, no dificultad, sino que un poco de mezquindad de parte del gobierno de cómo enfrentar esta crisis para, pensando en las condiciones en las que vivimos, laborales y sociales, ¿cierto? Entonces se nos vienen todas estas emociones a flor de piel, de no saber muy bien qué hacer. Sin embargo, si una de las formas de enfrentar esto también tiene que ser mirando un poco qué es lo que podemos hacer para sobrellevar este momento de cuarentena, si es que podemos hacerlo, si es que no podemos hacerlo. Y es que también tenemos que entender que hay cosas que no podemos controlar y tenemos que usar las herramientas que tenemos para poder hacer lo que podamos hacer. No nos sirve de mucho estar llenándonos de información, de estar constantemente compartiendo noticias alarmistas o creyendo lo primero que vemos, porque claro, o sea, hay un montón de noticias que están circulando por aquí y por allá sobre los muertos, sobre los enfermos, sobre lo que está pasando, pero si queremos cuidar nuestra salud mental, una de las primeras cosas que podemos hacer es ir regulando esta información, esta receptividad en la que estamos, porque también para quienes están en casa, probablemente nunca estuvimos tanto tiempo en nuestras casas, nunca estuvimos tanto tiempo sin poder ir a trabajar, sin poder salir. Esta es una experiencia nueva para nosotros y para nosotras. Y esto nos afecta de buena o mala manera. Sin embargo, vamos a hablar ya de la normalidad, digamos, de una familia que puede quedarse en la casa. Y ahí lo importante, lo que podemos hacer, aparte de controlar este exceso de información, es también ir aprovechando esta instancia de que estamos en nuestras casas, de poder hacer las cosas que antes que decíamos, no, que el sistema tan rápido, que el trabajo, que no poder ver a los niños chicos, aprovechar este tiempo, por ejemplo, para estar en familia, para conocernos más, para estar con nuestras emociones. Evidentemente también estar con nuestras emociones para algunas personas también puede generar un poco de angustia. Y para enfrentar eso también, aprovechar esta instancia de que estamos juntos, de que estamos en la casa, de que podemos conversar con nuestros hijos, con nuestra pareja, si tenemos una pareja, papá, mamá. Es un momento también de apapacharnos un poco, digamos, de estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, si es que estamos solos, porque también hay gente que está pasando la cuarentena en soledad. Y bueno, algunos tenemos la posibilidad de tener acceso a redes sociales, de tener acceso a internet,
Y si no lo tenemos también, tenemos otras formas de solucionar esto. Y bueno, y ahí también, si bien ya tenemos este sobretiempo de compartir con la familia, también viene la duda como, ya, ¿y cómo convivimos juntos? Porque también pasa que de repente estamos tan en la rutina del trabajo, del estudio, de la escuela, que tenemos que convivir tanto tiempo con nuestra familia que a veces decimos, chuta, no me había dado cuenta tantos roces que teníamos. También tantas cosas que hay que hacer, porque a veces son las mujeres las que se hacen cargo de las cosas de la casa, mientras los otros van a trabajar, van a estudiar, los niños, qué sé yo. Sin embargo, también es un tiempo para visibilizar lo que dura, lo que cuesta un poco mantener una casa, y también para conversar y dialogar de dialogar también estas labores que podemos redistribuir. Por ejemplo, no sé, quién podemos distribuir la semana en torno a quién hace el almuerzo, quién hace el desayuno, quién hace el aseo, quién hace alguna actividad recreativa o algún juego. Podemos ir conversando también cuáles van a ser nuestras reglas de convivencia, qué es lo que me molesta a mí, qué es lo que te molesta a ti, de forma de hacer también una convivencia más respetuosa y también más democrática. Eso es clave en estos momentos donde lo único que tenemos es la posibilidad de acompañarnos y dialogar. Y que yo creo que también es muy valioso en estos momentos. Bueno, también otro de los problemas que se van evidenciando también en este momento de coronavirus en la escuela, que también las políticas de gobierno, digamos, como que no han, no les importa, o sea, no sé si no les importa, pero no han visibilizado o tomado tanto en cuenta lo que significa este estrés emocional en tiempos de cuarentena. Entonces, claro, se nos pide que funcionemos con teletrabajo, profesoras también en sus casas, las mamás, los papás que probablemente no tengan las herramientas para ser profesor en la casa o para seguir el ritmo de la escuela, digamos, y que también estamos todos ansiosos por el tema de la pega, qué sé yo, hacia el futuro. También es un momento de decidir también. Tenemos la posibilidad de decidir, bueno, en este momento no me puedo hacer cargo de esta forma de educación, y también es una forma de marcar, o sea, de poner límites también, porque también ha sido desigual la forma en que se implementa esta teleeducación. O sea, no todos los papás, no todas las mamás tienen con suerte WhatsApp. Ahí me tomo un poco lo que decía al principio, qué es lo que puedo o no controlar como persona individual, como colectivo, familia, como comunidad, digamos. Hay cosas que puedo controlar y cosas que no puedo controlar, cosas que me puedo hacer cargo y cosas de las que no. Entonces, es muy importante poder marcar esos límites de decir, bueno, quizás en este momento no me puedo hacer cargo de esto y no va a pasar nada si perdemos un año, digamos, no sé si mi hijo pierde el año, o igual tampoco creo que al gobierno le convenga mucho tomar esa decisión, pero tratemos de pensar también en lo valorable que es la vida en este momento de las personas que queremos, de cuidar nuestras emociones, de cuidarnos entre todos y todas, en verdad. Bueno, leo que hay una pregunta. ¿Cómo Sí. sobrellevar la ansiedad de mejor manera esta cuarentena? Sí, efectivamente, ¿Puedes Patricia, decir algo? lo que buscábamos es, o sea, lo que te vamos a preguntar ahora, que también nos están llegando por interno, aprovecho también de recordarle que escriban sus preguntas acá en los comentarios y así lo podemos visibilizar. Por interno igual nos llegó, ¿cuál es, por ejemplo, yo siento que mucha gente tiene la duda de que dicen que están sufriendo de ansiedad, de que están sufriendo de estrés, como cuáles serían como los principales síntomas para poder identificar este tipo de enfermedades que se pueden como observar a lo largo de esta cuarentena, y además como tips para poder sobrellevarlo. Obviamente el principal tip es buscar una asesoría profesional, pero
además, como qué otras cosas podrían realizar para poder decir cómo apoyar a los niños, los adolescentes en sus casas, cómo podrían sobrellevar esta cuarentena de una mejor manera. Ya, sí, igual ahí como que tenemos que ir ordenando un poco, en el sentido de que, claro, una cosa es cómo le afecta a los niños la ansiedad, porque ahí somos los responsables los adultos en cómo ayudar al niño a manejar esa ansiedad, cómo identificar esa ansiedad. Pero cuando uno es adulto también la ansiedad puede ir asociada a muchas cosas, porque claro, si nosotros vamos revisando, la ansiedad también tiene que ver con una sensación física, de repente se nos acelera el corazón, sentimos más pulsación en el cuerpo, como una sensación de ahogo, como que el pecho se nos aprieta, de repente no podemos dormir. Hay mucha gente que está hablando en estos momentos de que se acuestan a las 7 de la mañana, que están con esa sensación de miedo, esa sensación de pánico. Alguna gente también siente sudoración, escalofríos, temblores, algunas personas le dan náusea, sobre todo molestia en el estómago, mareo. La ansiedad se puede expresar de muchas formas, pero esas son como las principales, ¿cierto? Y bueno, tenemos distintas formas de enfrentar una crisis de ansiedad o una crisis de angustia. Y la primera es porque obviamente cuando uno está en esa sensación de crisis o angustia, no puede pensar quizás una solución, o sea, como intelectual, digamos, como pensar así como ya, no sirve de nada decirle a la persona ya, pero cálmate, porque como que es algo que va más allá de lo que uno pueda racionalizar, ¿cierto? Entonces, ante una crisis de ansiedad, lo primero es obviamente la respuesta física. Podemos buscar, no sé, hay gente que le sirve esto, por ejemplo, no sé, llenar una bolsa de aire, que en realidad es como una forma más común o rústica de una meditación o regular la respiración, ¿cierto? Las emociones como son corporales y la ansiedad es muy corporal, lo primero que tenemos que hacer es ir relajando el cuerpo, porque también, si bien las emociones no solamente son psicológicas, sino que también son biológicas, uno también puede llamar una emoción con el cuerpo, ¿cierto? Pensemos cómo es una persona que está relajada, que baja los hombros, el pecho más abajo también, respiro suave, lleno mis pulmones, mi estómago, ¿cierto? Y ahí como que me voy relajando, ¿cierto? Bueno, a mí también me sirve un poco esto porque también me pone un poco ansiosa esto como de conversar en vivo, primera vez que lo hago. Pero eso de respirar, regular la respiración, es lo primero que nos puede servir para manejar una crisis de ansiedad. ¿Por qué? ¿Cierto? Al calmar la respiración también se calma nuestro cuerpo. Es igual como cuando si uno piensa en cuando uno está enojado, tiene furia, como que se acelera la respiración, no lo vamos a hacer porque no, pero como que se acelera la respiración, igual uno puede como tensar el cuerpo, llamar esas emociones, así mismo también uno puede llamar esa emoción de tranquilidad, de calma, qué sé yo. Lo otro también es pedir ayuda, ¿ya? Decirle a alguien de confianza, o si sé, porque hay gente que tiene por primera vez una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, o hay gente que las tiene recurrentemente. Entonces también una posibilidad es tener alguien con quien contar. Yo sé que está como esto del distanciamiento social, pero también es muy importante si es que la persona está de acuerdo, porque hay personas que les molesta un poco el contacto físico, pero sí una persona también puede ayudar a la otra a regular la respiración, quizás abrazarla. El contacto físico también es una forma de regularnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque, no sé, un abrazo también genera endorfinas, genera un movimiento hormonal en nuestro cuerpo que nos permite regularnos emocionalmente, ¿ya? Pero las cosas más importantes son el tema de regular la respiración. Si ya tenemos como crisis de angustia, de ansiedad regularmente, quizás buscar alguna forma de aprender a meditar. Y en realidad meditar eh, no es algo tan difícil, sino que es en realidad ser consciente de nuestra respiración, ¿ya? No es algo tan elevado, digamos. O sea,
sí, para algunos es más elevado, pero en el fondo es regular nuestra respiración. Y bueno, eso, el contacto físico y también las crisis de ansiedad también de repente se surgen por una emoción que está aprisionada, quizá en nuestra cabeza, quizá en nuestro cuerpo, de la que no hemos hablado. Entonces, de repente también es importante, antes de que venga la crisis de pánico, de angustia, y si yo estoy sintiendo miedo, si me estoy sintiendo insegura, también dialogarlo con otras personas. Es súper importante en estos momentos conversar de nuestras emociones. Que la otra persona también, o sea, no sentir que estoy incomodando con esta emoción que estoy sintiendo, no sentir que soy un cacho, como que de repente esa cosa como de que tengo que ser fuerte siempre, de que además estamos en coronavirus, entonces como que no puedo expresar mis emociones porque no sé, porque quizás voy a afectar a otras personas con lo que me está pasando. Eso en este momento no nos sirve, o sea, en realidad creo que nunca nos sirve, sino que la mejor forma de pasar esta angustia es contenernos entre todos en la familia. Y ahí pasamos al tema de la niña y las niñas, ¿cierto? Sí es importante dialogar estas emociones con nuestros cercanos, pero también ir diferenciando los contextos, por ejemplo. Si está el niño o la niña, también quizás, no sé, él se está descontrolando, eso a mí me está generando angustia. Nosotros no traspasar esa angustia a través de retos o descontrolarnos frente a los niños, sino que buscar ayuda en otro adulto que esté más tranquilo en este momento y que pueda contener al niño o la niña. Y yo quizás salir afuera, contenerme yo primero, porque recordemos que los niños están desarrollándose emocionalmente, entonces no tienen la misma fortaleza que una persona adulta para saber qué es lo que siente, para expresar sus emociones, mucho menos para controlar una situación de angustia. Y los retos en estas circunstancias nos facilitan que el niño o la niña a futuro genere estas herramientas que sirven para controlar sus propias emociones cuando sean más grandes. Eso. No sé si quieren preguntarme algo más, podemos hablar de otra cosa. Gracias, Patricia. Yo no sé si también nos gustaría como que pudieras comentar algo con respecto al estrés. ¿Existe una diferencia con la ansiedad? ¿Son lo mismo? Aquí estamos hablando desde ya el desconocimiento propio de este tipo de enfermedades que podemos en cuarentena, el distanciamiento social, quizás como de esa medida, cómo va afectando también el comportamiento de nuestros vecinos y vecinas. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, hablar cómo va afectando esta medida de distanciamiento social a raíz de esta pandemia que azota a nuestro país en pos de las vecinas y vecinas, y si cuando hablamos de estrés, ¿es exactamente lo mismo que la ansiedad o son enfermedades distintas, son sintomatología distinta? Ya. Ya. Bueno, el distanciamiento social en realidad no nos afecta a todos de igual forma. Hay personas que necesitan más contacto social que otras. Por ejemplo, hay gente que en este momento la está pasando súper bien porque en realidad le gusta estar en soledad, trabajan mejor solos, prefieren que no los toquen mucho, les gusta estar solos, ¿cierto? Pero hay otras personas que sí necesitan estar más en contacto, hay gente que igual es como más de estar haciendo deporte, de estar haciendo, no sé, saliendo, se le ocurre una idea, salen de tarde, en la noche, en el día, como que hay gente que está todo el día ocupada, probablemente a esa gente también le cueste mucho más manejar este distanciamiento social. Sobre todo también hay gente que es mucho más trabajólica que otra. Entonces, igual, en cada caso,
O sea, en cada situación hay que ir caso a caso, ¿cierto? De hecho, hay gente que probablemente en este momento no esté sintiendo ningún tipo de miedo ni de ansiedad, salvo algunas preocupaciones sobre el futuro, qué sé yo. El estrés y la ansiedad, claro, se parecen mucho, pero la ansiedad, bueno, el estrés también tiene que ver más con un objeto puntual que genera estrés, ya sea sobrecarga de trabajo, es siempre sobrecarga de algo, ¿ya? Quizás, no sé, la mamá que tiene, que trabaja mucho porque, no sé, porque está trabajando, después cuida al niño chico, después encima tiene que estudiar, tiene que salir a organizarse la población, qué sé yo. Ese exceso de cosas, de situaciones, de sobrecarga, de lo que sea, eso genera el estrés. Pero la ansiedad puede tener muchas causas y probablemente hay algunas veces que no logramos identificar la causa de la ansiedad, pero que sí tiene que ver con una sensación de descontrol, de miedo al futuro, de algo que no sé de dónde viene, de algo más corporal, físico, pero más tiene que ver con esta sensación de descontrol, de cosas que no puedo controlar, del miedo al futuro, del tipo de ansiedad que lleva una persona y del caso a caso. Digamos que también eh, las emociones también se van expresando de distintas formas en todas las personas. Ya. Sobre lo que bueno, lo que estoy viendo aquí también, es que ¿qué nos recomiendan para que los niños estén más tranquilos en la casa? Ya. Para que los niños estén más tranquilos en la casa, lo primero que todo es preguntarles también, conversar harto con ellos, por ejemplo. Ya, preguntarle a ellos cómo están, preguntarse también nosotros, hemos conversado con ellos sobre el coronavirus, sobre qué es lo que es, sobre qué medidas podemos tomar. Por ejemplo, también para disminuir la ansiedad, por ejemplo, esa sensación de control, de descontrol, es que tenemos que tomar las medidas higiénicas necesarias para que el virus no nos enferme, ¿cierto? Eso también disminuye un poco la ansiedad. Porque son las cosas que disminuyen la ansiedad son las cosas que podemos controlar. Las cosas que no podemos controlar, tratemos de soltarlas. Y en el caso de los niños, claro, los niños hay algunos que, igual dependiendo del caso a caso, les gusta más salir, otros son más quietecitos, otros les gusta estar jugando, yendo al patio, como que están todo el rato haciendo cosas. Entonces, si bien siempre va del caso a caso, siempre es importante dialogar con ellos sobre las emociones. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo están? Si bien de repente uno piensa que los niños no se dan cuenta, ellos son los más perceptivos. A pesar de que no les digamos que algo raro está pasando, ellos igual lo van a sentir. Por eso es importante también ser transparente con ellos y decirles que estamos en una situación de anormalidad, hay un virus que está enfermando a la gente, pero que si nosotros nos cuidamos acá en la casa, podemos, o sea, no nos vamos a enfermar, por eso tenemos que evitar, quizás no vamos a poder ver a los amigos, quizás no vamos a poder ver a los primos, quizás no vamos a poder ver a la abuelita, pero siempre explicarles los por qué. Los niños siempre necesitan saber los por qué y siempre los están preguntando. De hecho, como en esa edad, como de los 5 o 6 años, como que todo es un por qué constante, ¿cierto? Entonces es importante responder a sus porqués y anteponernos también a las situaciones que a ellos les provocan estrés y generar un ambiente también de juego, de apertura emocional, preguntarles a ellos también qué es lo que quieran hacer, si es que quieren ver una película, cómo pasamos el tiempo juntos, e incluirlos también a ellos en las tareas diarias del hogar, dependiendo obviamente de la edad que tengan. Es un momento, yo creo, ideal en este momento como para aprovechar el tiempo con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, nuestras hermanas menores, para que todos estemos más tranquilos. Generar ese ambiente también de cuidado y de apertura y disponibilidad emocional. La disponibilidad emocional también significa esto de estar abiertos y receptivos a que los niños se enojan, se frustran, están alegres, y cómo convivimos con esas emociones de los niños y las niñas en estos momentos, siempre tiene que ser con una disponibilidad abierta y contenedora. Y también de ser creativos, como con los niños siempre ser muy creativos,
estar inventando juegos, estar inventando formas de que se sientan incluidos, de que se sientan escuchados, estar atentos a sus frustraciones, cómo podemos ayudarlos a solucionarlas, porque también eso ayuda a que los niños sean más sanos mentalmente a futuro. Eso. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a continuar contigo y ahora vamos a hacer un paso a Omar. Omar Moreno, él es trabajador social y la idea es que nos expliquen un poco los efectos que ha tenido esta cuarentena dentro de como la sociedad, dentro del ámbito social y también las mismas políticas que el gobierno ha implementado y cuáles han sido los efectos que se han podido apreciar desde el mundo social. Vamos contigo, Omar. Hola, buenas noches, queridos vecinos y vecinas de Lo Espejo. Para mí es un gusto poder compartir con Recuperemos, ¿cierto? Y con los vecinos de Lo Espejo. Bueno, sí, con respecto a las problemáticas, ¿cierto? O las repercusiones sociales que generan estos cuadros, ¿cierto? Problemáticos en salud mental. Como decía Patricia hace un ratito, tuvimos un estallido, ¿cierto?, social que nos permitió, ¿cierto?, poder comenzar a hablar con los vecinos, juntarnos de nuevo con los amigos, sacar nuestra rabia, nuestra frustración, ¿cierto?, empezar a conocer más gente, organizar, volver a la organización vecinal, ¿cierto?, barrial, comunitaria, al contrario de este virus que como que nos mandó a todos para la casa, ¿cierto? Pero que a la vez no puede, ¿cierto? No podemos perder lo que ya habíamos logrado con el estallido, que era unirnos, ¿cierto? Si bien por una necesidad, ¿cierto?, de salud sanitaria, nosotros en este momento estamos sin una actividad social, digamos, mayor, es necesariamente porque tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar a nuestra familia, ¿cierto? Tenemos que cuidar a nuestra comunidad, ya por el tipo de enfermedad que genera este coronavirus, pero que además nos permite, ¿cierto?, poder mantener estos lazos por otras vías. Si bien no nos juntamos, ¿cierto?, en la esquina con los amigos, en la plaza, ¿cierto?, en la junta de vecinos, en el centro comunitario, sí existen, ¿cierto?, este tipo de alternativas como las redes sociales para poder generar instancias de religión, o sea, perdón, de relaciones, ¿cierto?, intercambio de opiniones o conocerse, hablarse, lo que sea, ¿ya? Ahora, ¿cómo influye digamos, esta situación en cuanto a las problemáticas sociales? Obviamente, cuando tenemos familias que tienen conflictos, por ejemplo, de maltrato, ¿cierto?, violencia intrafamiliar, lo que le permite la normalidad, entre comillas, es que estas personas, ¿cierto?, hombre, mujer, lo que sea, ¿ya?, puedan, en el fondo, si la mujer es la víctima, ¿cierto?, ella trabaja, ¿cierto?, escapa un poco, ¿cierto?, a esta relación, pero una vez que estamos en cuarentena, ¿cierto?, esta persona está ahí todo el rato, entonces a lo mejor en algún momento va a tener digamos, una interacción, ¿cierto?, normal o adecuada con su contraparte, pero que en algún momento esto va a derivar en un conflicto, ¿ya? Y esto obviamente se ha visto reflejado en el alza de denuncias de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que el último dato que vi ayer fue de un alza de un 70% en las denuncias, ¿ya?, de violencia intrafamiliar. Entonces, obviamente, este tipo de situaciones, ¿cierto?, cuarentenas, ¿cierto?, o los mismos procesos de pérdida del empleo, que también va generando, como lo planteó Patricia, ansiedad, ¿cierto?, preocupación, estrés, porque la mayoría de nosotros tiene una familia atrás, ¿cierto? Hay que vivir, hay que comer, entonces se nos precariza, ¿cierto?, tanto de parte del Estado,
¿cierto?, del gobierno, ¿cierto?, que precariza nuestras condiciones laborales, precariza nuestro ingreso y además precariza nuestras relaciones sociales, tanto familiares como con la comunidad. Ya, perfecto, Omar. Claro, y entonces, efectivamente, nosotros hemos visto dentro de esta sociedad un alza de las denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de maltrato hacia los niños. De ahí, ¿qué te parece tú estas políticas que se han implementado? Por ejemplo, la ley que conversamos el programa pasado, bueno, yo mismo estuve conversando con usted, la ley de protección al empleo que supuestamente implementó el gobierno, más las demás iniciativas legales y sociales que se están aplicando. ¿Qué te parece tú? ¿Cómo afectaría esto a la sociedad? Bueno, desde el punto de vista social, ¿cierto? Estas políticas que ha ido generando el gobierno no son, si bien, a ver, se busca, según lo que plantea el gobierno, ¿cierto? Se busca dar una solución a un problema que se está dando, que no estaba planificado, ¿cierto? No estaba en los planes de nadie, pero desde mi punto de vista da una sensación, ¿cierto?, de que para poder generar, ¿cierto?, esta solución, alguien tiene que pagar, ¿ya? Y con digamos, estos proyectos, ¿cierto?, como el nuevo programa, ¿cierto?, la nueva ley sobre protección al trabajo, ¿cierto?, en donde el gobierno, a través de su proyecto, ¿cierto?, precariza las condiciones laborales, permite, ¿cierto?, que empresas despidan gente en situaciones de precariedad, ¿cierto?, muchas veces sin pagar finiquitos, muchas veces sin pagar todo lo que corresponde a las leyes laborales, ¿cierto?, pero que según el gobierno, ¿cierto?, permitiría, ¿cierto?, a la empresa seguir operando y mantener empleos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que ya en su ingreso, por ejemplo, en una época normal, por llamarlo así, presenta una precariedad laboral? Imagínense en una situación de emergencia, de catástrofe como la actual, ¿cierto? La precariza aún más, ¿cierto? Y emocionalmente eso afecta a las personas, ¿cierto?, a las familias, y obviamente eso va derivando en la generación de conflictos, tanto familiares, ¿cierto?, como sociales o de otro tipo, en los cuales esta situación en donde las personas no ven salida, ¿cierto? Porque si uno piensa, en un escenario normal piensa, bueno, quedé sin trabajo, mañana saldré, ¿cierto?, a buscar trabajo, pero aquí pasa lo inverso, ¿ya? Perdí mi trabajo, ¿dónde voy a salir a buscar trabajo si estoy en una situación de cuarentena, ¿cierto? No puedo salir de mi casa, las empresas no están dando trabajo porque yo estoy viendo que están sacando gente. Entonces, claro, se genera esa situación de angustia, estrés, que además, ¿cierto?, uno ve que el gobierno, ¿cierto?, a través de sus políticas, ¿cierto?, tanto laborales, económicas y sociales, en realidad no me está apoyando a mí, ¿ya?, sino que está generando otro tipo de escenarios más precarizados tanto hacia mí como hacia mi grupo social. Ya, perfecto. Viendo un link acá y la pregunta ya se deriva hacia Patricia. Omar nos comentaba que existía un alza en las denuncias de violencia intrafamiliar, también que existía este alza debido a que no podía, o sea, estamos en un nivel de cuarentena, de resguardo, y tenemos alto índice de mujeres que sufren violencia intrafamiliar día a día y que hoy en día es más latente aún
el que aumente el grado de violencia que se puede ejercer a la interna, así también para con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no sé si podríamos como decirnos algunos consejos, algunos tips. Obviamente el principal tip es que se denuncie estos hechos de violencia, que ejerzamos las denuncias correspondientes a Carabineros, a los organismos que estén para que se solicite la ayuda y que podamos estar ahí con ustedes para que evitar que estos índices de violencia aumenten. Dejo la inquietud contigo, Patricia. Es un tema muy, muy duro que toca enfrentar en este momento, considerando que el coronavirus como que vino también a develar todas las precariedades que tenemos como Estado, como sistema social, que no es un estado de bienestar. Entonces, definitivamente afecta y precariza más a las mujeres porque estamos en un sistema también donde se sobrecarga a la mujer otorgándole los labores de cuidado, no necesariamente trabajando remuneradamente, sino que trabajando desde el hogar, que es un trabajo que no se reconoce. Y surgen estas situaciones de violencia porque, y no solamente a las mujeres, sino que a las niñas, a los niños. Y es duro porque hoy día estamos con niños y niñas y mujeres que están con su violador, con su abusador, con su golpeador. Y hay muchas formas de las que, cómo se expresa el machismo. Yo pondría quizás un énfasis en que no necesariamente, o sea, lo más importante no necesariamente es denunciar, ¿ya? Sobre todo en una condición, hoy día, o sea, es muy importante denunciar, pero el centro de lo que hoy día tenemos en nuestras manos es cómo sale esta mujer de este círculo de la violencia. Entonces, ella, la que tenemos que respetar su decisión de denunciar para que cuente con nosotros después de que suceda algún hecho. La violencia igual se expresa de distintas formas hacia las mujeres, ya sea de forma económica, de forma... Bueno, la primera, digamos, es la económica, en el sentido de que la mujer no tiene, por lo general, la que sufre violencia no tiene autonomía de su dinero, entonces es mucho más difícil salir de ahí. El centro hoy día de las mujeres es otorgarle ese piso emocional, digamos, de que puede salir de ahí, de que tiene un círculo de contención, de que claro, este círculo de la violencia también afecta mucho la autoestima de las mujeres, entonces, claro, tenemos esta percepción como de que la mujer vuelve una y otra vez, pero que también es un efecto que afecta a la mujer desde adentro y la atrapa como de forma invisible. Entonces, si nosotros vamos a ayudar a una mujer que está en una situación de violencia, lo ideal es asesorarnos con profesionales. O sea, está el número 1455 del CERNAMES, ¿ya? Porque ahí también se puede, a través de los centros de la mujer, también se puede canalizar esa ayuda, porque ahí también se puede planificar medidas de emergencia, estos botones de pánico, que se pueda trasladar a una mujer de un lugar a otro, porque, por ejemplo, si hacemos la denuncia y no tenemos cómo sacar a la mujer de ahí, eso la pone en más riesgo, ¿ya? Porque el hombre que es violento va a intentar mantener a su víctima lo más cerca posible de él. Y, por ejemplo, si nosotros sacamos a la mujer de ahí, él también va a salir a buscarla. Por eso las casas de acogida son casas que no se saben públicamente dónde están, ¿ya? Porque la idea es proteger a la mujer de manera de que si el hombre la busca no la pueda encontrar, porque lo más probable es que la busque, y ahí tenemos los casos de femicidios, que es la expresión más fuerte de violencia machista o de género que conocemos, la más brutal. Para hacer denuncias anónimas, igual insisto, como tengamos mucho cuidado con el tema de la denuncia, porque eso puede embravecer mucho más las aguas sobre las que está
ese hombre, esa mujer, digamos, y se puede poner mucho más violenta la situación si no tenemos un plan de contingencia real, material, para apoyar a esa mujer. O sea, ¿a dónde va a ir ella? Porque en este momento está encerrado con su agresor. Por eso es muy, muy importante, antes de ir a Carabineros, antes de ir a la PDI, acudir a los centros de la mujer, porque ellas tienen su especialidad, es el tema de la mujer. Tenemos muchos casos, o sea, bueno, yo he trabajado en centro de la mujer, entonces tenemos muchos casos donde los carabineros, la PDI no tienen protocolos de cómo manejar efectivamente la situación. O a veces disminuyen a la mujer que denuncia porque dicen, no, es que después va a volver y va a ser lo mismo, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos los niveles de femicidios y los niveles de violencia que tenemos, porque no hay un sistema que proteja realmente a la mujer, ¿ya? Pero para denuncias anónimas tenemos el 600, 400, 101, el Fono Familia, que es el 149, para denuncias por violencia intrafamiliar, y el 600, 333, 0000, de seguimiento de fiscalía. Bueno, eso igual los podemos publicar después, pero el más importante es el 1455, que es de los centros de la mujer, del CERNAMEC, porque ahí también podemos tener un seguimiento con enfoque de género y con entendiendo de mejor forma el problema de la mujer, de la violencia de género. Eso. Claro. Mira, qué importante es... sí, por supuesto, Mar. A ver, cuéntanos. Sí, como para apoyar un poquito lo que dice Patricia. Esta situación es súper compleja, ¿ya? Porque, sobre todo en lo que refiere a violencia intrafamiliar, en donde se está en un estado de emergencia, se está en un estado de catástrofe, entonces hay servicios que no están funcionando, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero, en el Tribunal de Familia, por situación de violencia intrafamiliar, se puede hacer una denuncia, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser en un juzgado en lo penal, ¿ya? Sino que se puede hacer a través a través de un tribunal de familia, sin necesariamente el patrocinio de un abogado, pero el tribunal de familia no está funcionando, ¿ya? Hay servicios municipales que muchas veces no están funcionando, ¿ya? O están funcionando a media, o están funcionando en... Entonces es súper complejo, ¿ya? Lo que decía Patricia, poder denunciar, porque muchas veces, claro, voy a la oficina de la mujer hoy día, pero como este escenario está tan dinámico, tan cambiante, a lo mejor mañana vamos a estar en cuarentena y va a estar todo cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar con mi denuncia? O sea, yo voy a llegar a mi casa, si salí con un riesgo, voy a llegar a mi casa con un doble riesgo, ¿ya? Entonces hay que pensar mucho, mucho esta situación. Sí, yo lo que recomiendo, obviamente, que en estas situaciones muchas veces poder sobrellevar, ¿cierto? Hacer un trabajo más psicológico, ¿cierto? En la relación que yo puedo tener con mi agresor o con mi agresora, ¿ya? Pero que obviamente me permite tener una mayor tranquilidad, aunque tenga que, ¿cierto?, dormir con un ojo abierto. O sea, son situaciones súper complejas, ¿cierto?, en donde además el sistema no te está apoyando, ¿ya? Y no es porque, claro, el sistema en una normalidad muchas veces no te apoya como debiese. Imagínate en una situación de emergencia, mucho menos. Claro. Sí, miren, pasa lo mismo. Sofía nos pregunta, ahora cambiando un poco de tema, con los niños y niñas, o sea, con respecto a si está bien el exceso de tareas y trabajos que le están dando a los menores por parte del colegio para que lo hagan con sus padres. Cuéntenos más o menos al respecto, Patricia, qué piensas desde el punto de vista de la psicología y luego, bueno, Omar nos va a explicar el tema de la sociedad. Ya. Yo quiero hacer una pequeña acotación, y es que no necesariamente, o sea, acudir al CERNAMEC no es lo mismo que hacer una denuncia, ¿ya? Ahí se nos fue Jaime. O sea, hacer una denuncia como formal hacia Carabineros es una cosa, y acudir al CERNAMEC es otra, porque también hay una contención telefónica que se puede hacer,
y ahí buscar una estrategia en conjunto. Así que como que ahí yo creo que igual es central porque se hace un plan en conjunto con la mujer para ver qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y ahí se decide, ella es la mujer la que decide denunciar o no. Y en cambio, en el Centro de la Mujer se le otorgan las posibilidades de acudir a un centro, o sea, si es que está en riesgo vital, se va evaluando el riesgo también que está teniendo esa mujer, si es que es necesario o no acudir a una casa de acogida o buscar un plan entre su entorno, ¿ya? Ya, pero yendo, así como para que hagamos esa diferenciación. Pero para lo que preguntaba Sofía, claro, o sea, evidentemente yo creo que está muy mal el exceso de tarea y trabajo. O sea, si nosotros tuviésemos un sistema centrado en el bienestar emocional, en el bienestar social, digamos, no deberíamos estar pensando en seguir cumpliendo. Para mí este sistema como que no va al ritmo de los hombres y de las mujeres, es como que un sistema de producción que todo el rato estamos pensando como tenemos que llegar a la meta, tenemos que cumplir con las tareas, tenemos que cumplir tenemos que llegar a tal punto, tal meta, producir. Y eso a la larga nos dificulta el desarrollo emocional de los niños y las niñas. Porque si nos centramos en la tarea, no estamos centrándonos en lo más importante hoy día, que es cómo está el bienestar emocional de los niños y las niñas. Como dije anteriormente, son mucho más receptivos. Ellos son capaces de evidenciar cuando el papá nada más está estresado sin que se lo diga, cuando se nota en el ambiente como esta tensión social, estos miedos, esta angustia. Entonces, hay niños que van a funcionar bien, que quizás les gusta, que se concentran mejor en las tareas, quizás les gusta más, se divierten a través de esa metodología, pero hay niños que no y también se debe ser respetado. Y además no solamente el exceso de tarea que se le dan a los chicos y las chicas, sino que en las condiciones en las que se da esa tarea, porque también recordemos que no todos tienen internet, hay algunos que le están mandando las tareas por WhatsApp, si hay gente que hoy día no tiene acceso al agua, tampoco tiene acceso a la luz, entonces estamos tratando de hacer rendir de igual forma un sistema que no es igual para todos realmente. O sea, la desigualdad se evidencia de tal forma de que hoy día te imponen un telestudio, teletrabajo, pero no todos tienen la capacidad económica de sustentar ese tipo de medidas, que en el fondo el gobierno no está pensando en que sea para todos y para todos, sino que y seguimos con este sistema de que es el que lo pueda pagar. Y aumentamos no solamente la ansiedad en el niño y en la niña, sino que en los profesores, que también tienen sus propias familias, también tienen sus propios miedos. ¿Dónde está la persona del profesor o de la profesora que está llevando a cabo esas clases, quizás también en una situación de estrés? Quizás con algún familiar enfermo, quizás cualquier cosa que veamos que está pasando. Entonces, lo mejor sería que vayamos quizás buscando algún sistema alternativo, pero no pensando en la evaluación, no pensando en que esto va a significar pasar o no pasar el año siguiente. Ya, perfecto. Y Omar, desde el punto de vista social, ¿cómo afecta este tema de que a nuestros niños y niñas se les manden esta cantidad de tareas que efectivamente en algunos casos son excesivas? Bueno, lo que nos ha demostrado, ¿cierto? O las lecciones que nos han dejado estas dos tremendas crisis que hemos tenido en el último tiempo en Chile, ¿cierto? Es la tremenda precarización de la vida, ¿cierto? Del trabajo, de la educación, ¿cierto? Por el sistema que nos rige, ¿ya? Un sistema que, como decía Patricia hace un rato, te permite tener solo si puedes pagar. Entonces, claro, envían tareas, ¿cierto? A través del WhatsApp, a través de correos electrónicos o a través de páginas virtuales, ¿cierto? Pero no se toma en cuenta que hay niños, hay familias que no están en condiciones de poder cumplir, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va generando? Va generando conflicto, ¿cierto?
va generando conflicto. A eso hay que agregar posibles, ¿cierto? Pérdidas de fuentes laborales, ¿cierto? Precarización económica, lo que nos lleva, ¿cierto? Y volvemos nuevamente, se generan los conflictos sociales, ¿cierto? Se generan, explota, ¿cierto? Todo lo que es la violencia intrafamiliar, porque yo no puedo, ¿cierto? Como trabajador o trabajadora, no puedo sostener, ¿cierto? No puedo pagar una cuenta de internet, o no puedo pagar un computador, o no puedo pagar un medio tecnológico para que mi hijo pueda cumplir con sus tareas. Entonces se van generando conflictos, ¿cierto? Que el sistema, más que dar solución, lo profundiza, porque además, ¿cierto? Obliga a los colegios, a los profesores, a generar este tipo digamos, de tareas, estas tareas, a enviar las tareas, ¿cierto? Pero que en condiciones que no son las más adecuadas, ¿ya? Tampoco, ¿cierto? Lo que quedó demostrado con esta crisis, ¿cierto? Que en ningún momento hubo una planificación con respecto a posibles, ¿cierto? Situaciones de emergencia, porque en otras sociedades, ¿cierto? En situaciones como esta, si bien se generan las mismas situaciones, ¿cierto? Las personas tienen que aislarse, cuarentena, etcétera. Por otra parte, sus sistemas, ¿cierto? Les permiten generar, mantener los estudios, mantener el trabajo, ¿cierto? Mediante el teletrabajo, mediante la educación virtual, pero acá no hay nada, porque los colegios no están en condiciones de poder generar clases virtuales, ¿cierto? Los profesores no tienen las herramientas para poder realizar una clase virtual, ¿ya? Y eso obviamente va generando y va profundizando, ¿cierto? O va manteniendo la desigualdad social, ¿ya? Por otra parte, también se van generando conflictos porque hay padres, ¿cierto?, que lamentablemente no tienen las herramientas necesarias para poder, ¿cierto?, apoyar a sus hijos en la realización de esas actividades escolares. Entonces, es un tema muy grave, profundo, ¿cierto?, y que va generando más que cosas positivas en nuestra sociedad, nos va demostrando que en realidad es una sociedad que tiene que cambiar, es un sistema que tenemos que cambiar, y obviamente y que ese cambio nos permita, ¿cierto?, generar mayores condiciones estructurales desde todo punto de vista, desde el ámbito laboral, ¿cierto?, desde el ámbito relaciones de familia, y desde el ámbito escolar, allá, educacional, laboral, etcétera. Perfecto. Bueno, chicos, ya llevamos transmitiendo casi una hora de programa. Vamos a dar la despedida. Nuevamente agradecer a Patricia y a Omar por estar con nosotros en el programa del día de hoy, hablando sobre la salud mental, sobre cómo afecta también a la sociedad y viendo la arista social que viene esta pandemia del coronavirus. Dejarlos más que invitados para el día miércoles a las 22 horas. Nuevamente vamos a tener un nuevo capítulo de Recuperemos en Cuarentena, y el día miércoles vamos a estar con otra invitadísima, espectacular profesional también de nuestra comuna, Adela Saavedra, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Julio Acuña Pinzón, quien nos hablará de las medidas que podemos adoptar para poder evitar el contagio de coronavirus, y también de la situación comunal. Vamos a estar en vivo con ella. Los dejamos a todos y todas invitadas. Cualquier consulta, pregunta en los comentarios, y ya saben, si tienen dudas también desde cómo abordar ciertas temáticas con los niños, niñas y adolescentes, sobre cómo llevar cómo calmar un poco el estrés o la ansiedad que sufren día a día a causa de esta cuarentena al interior de sus casas, pueden mandarnos un mensaje por inbox. Patricia va a estar disponible para poder responder las dudas y consultas que estén, y sobre ciertos programas sociales también Omar va a estar ahí latente para poder darles la respuesta y asesoría que corresponden.
estamos con ustedes, una nueva forma de informar a nuestros vecinos y vecinas. Esperamos que les haya gustado y nos vemos, como les dije, próximamente el día miércoles a las 22 horas. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Así que ahora nos despedimos. Ya, muchas Bye. gracias a ti, Jaime. Solo recordar que si nos organizamos podemos pasar mejor la cuarentena. Y cuando me refiero a organizamos, no solamente nuestra familia, nuestros amigos, sino que también nuestra comunidad. Eso. Sí, eso es muy importante transmitir, efectivamente. Hoy en día también hay que mirar dentro de nuestros vecinos y vecinas si tenemos adultos mayores que se encuentren solos, que no tengan un apoyo familiar constante, poder prestarle la ayuda que merecen. O sea, yo creo que mientras mayor organización tengamos, menor propagación va a ser del virus y nos vamos a cuidar entre todos y todas. Como sale el lema que hemos tenido durante mucho tiempo, solo el pueblo ayuda al pueblo, y ahí vamos a estar constantemente para generar los lazos necesarios para que nadie tenga que sufrir por esta enfermedad y esta pandemia que afecta a nuestro país. Así que Ahora eso... es el momento de la solidaridad. Correcto. Esta es la Apoyo verdadera mutuo. solidaridad. Así que eso, chicos, muchas gracias. El apoyo Nos vemos. mutuo, justamente. Gracias. Chao, gracias. Un gusto.